Bien, bueno, seguimos. En este caso, lo que vamos a ver hoy es el último proceso de deformación a volumen constante, que sería la trefilación. La trefilación es un proceso de manufactura en el cual yo voy a pasar un material y tirando de él a través de un dado o trefila. El proceso se realiza en frío y con lubricación para que el material pueda aguantar la tracción, ¿no es cierto?, en la medida que se va deformando. En este punto comienza la deformación y en este punto finaliza la deformación a lo largo de la línea de contacto del material. Como se acuerdan, la famosa línea de contacto en laminación. El ángulo de trefilación o el ángulo de trabajo es el llamado alfa y el material entra con un diámetro inicial de su 0 y sale con un diámetro final de su f, obligado por la fuerza de tracción que se aplica desde adelante, ¿sí? Recuerden que en la extrusión la fuerza se aplicaba de atrás, aquí la aplicamos desde adelante. El equipo con el cual vamos a deformar se llama hilera o dado de extrusión. Bueno, proceso a deformación constante, volumen inicial igual a volumen final. Las ventajas, dado que es un proceso de manufactura que se realiza en frío, es buena calidad superficial. Siempre que vamos a deformar en frío vamos a obtener buena terminación superficial, estabilidad dimensional, no va a haber dilatación, etc. Precisión dimensional. Por supuesto, el material se endurece, va a haber un aumento de la resistencia mecánica y la dureza, y se pueden obtener secciones muy finas, ¿sí? ¿Qué material vamos a trefilar? Acero, cobre, aluminio, latón o aleaciones de cobre, ¿sí? Generalmente es un proceso continuo, con lo cual vamos a tener un material semi-elaborado en bobinas y lo vamos a obligar a pasar por la trefila en forma continua. El material tiene que ser perfectamente dúctil, si no, no va a aguantar la deformación. Las partes de una trefila tenemos ángulo de campana, ángulo de entrada, ángulo de trabajo, zona de calibración del material, es una zona recta, no tiene ángulo, ¿sí? Es una zona recta, y ángulo de salida. La trefila está hecha en un dado de carburo de tungsteno o bien diamante. Es un material extremadamente duro y por ende muy frágil. Tenemos lubricación que se aplica a presión en el ángulo de entrada y ayuda en la reducción del material. Acá tenemos en detalle los ángulos. El ángulo de campana sirve para guiar el material dentro de la trefila. El ángulo de entrada sirve para aplicar a presión la lubricación, que generalmente es parafina o bien un derivado del petróleo, o bien grafito en solución, un grafito coloidal en solución en agua destilada. Después tenemos el ángulo de trabajo, que es donde se realiza la deformación. Tenemos la sección recta, que se llama chumacera en el caso en la industria, el nombre industrial que se le da,
Y esta sección recta sirve para calibrar el material, ya que el material, al salir con esta sección final, por que el mismo tiene memoria, va a tender a expandirse o a tratar de recuperar la forma de entrada, ¿sí? Entonces, esta sección recta calibra el material, le produce una pequeña deformación a su estado de área de salida en la zona de trabajo, ¿sí? Y el ángulo de alivio sirve para que el material, una vez que está con el diámetro final o el área final, no toque con la trefila y se raye, ¿sí? Entonces, las zonas que vamos a tener: zona de entrada, zona de lubricación, zona de reducción, zona de calibración y zona de salida de mi material trefilado. ¿Qué pasa con los ángulos de trabajo cuando no tienen el valor justo? Si es demasiado grande, mucho más que el calculado, tenemos una lubricación muy pobre, desgaste rápido de los dados de trefila, por supuesto, formación de un anillo de desgaste, o sea, la trefila pierde su forma, roturas centrales del alambre. Calculan que el alambre se va a quedar en una situación y nosotros seguimos tirando. Entonces, por tracción el material va a romper. Ovalamiento, quiere decir que el material no es perfectamente circunferencial, sino que va a estar en una sección ovalada. Eso es porque se deforma la trefila. Problemas de control del diámetro. Si es demasiado pequeño este ángulo, va a haber una falta de lubricación, va a haber desprendimiento de metal tanto en el material trefilado como del material de la trefila. Va a haber un rayado, alta fricción, calentamiento excesivo del material, disminución del diámetro del alambre, porque hay un empaste, digamos, por la falta de lubricación, junto con las pequeñas virutitas del material, rotura del alambre, ¿sí? Ambos casos llevan a un material de rechazo, no se puede utilizar. Bueno, como dijimos, los lubricantes, parafina, solución de grafito coloidal. El material, antes de ser trefilado, puede estar esperando en zonas a la intemperie o zonas en las cuales se ensucia, se oxida, ¿sí? Tenemos suciedades en la superficie del alambre. Estas suciedades se adhieren a la trefila y producen rayas en mi material, con lo cual no las queremos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preparar el material con anterioridad mediante un decapado. ¿Qué puede ser? Un decapado mecánico o un decapado químico. En un decapado mecánico podemos tener una abrasión mediante cepillos de alambre o alguna cerda polimérica en donde esta abrasión quite los óxidos o todo lo de las suciedades. O bien mediante abrasivos, ¿sí? Vamos desbobinando, hacemos pasar por una sección de pulido con abrasivos, ¿sí? Con pasta de diamante o óxido de aluminio, algunas partículas duras que le va a producir un decapado superficial. Por supuesto, es mucho mejor
que este es más burdo. Y en el caso de un decapado químico, nosotros vamos ¿qué es el proceso que generalmente se utiliza en la industria? Tenemos un desbobinador, entra en una cuba ácida. Aquí se eliminan los óxidos, se eliminan todo lo que son las grasas, los aceites. Luego, para bajar o equilibrar el pH, lo colocamos en bórax. Este es un pH bien ácido, este tiene un pH básico, con lo cual equilibramos la solución y luego le hacemos un enjuague con agua con un pH neutro. De esta manera bobinamos y tenemos una terminación superficial, una limpieza más que nada superficial del alambre muy buena. Posteriormente al trefilado, ¿qué le podemos hacer? Y bueno, tracción o tensión en el bobinado para enderezar el material. Si el material está muy duro, le podemos hacer un recocido de recristalización para seguir trefilando, o le podemos hacer un recocido de alivio de tensiones para bajar la resistencia final de mi material en el área final, digamos, luego de la última pasada de trefilación. ¿Sí? Cualquiera de estos dos tratamientos térmicos. El primero sirve, por supuesto, para preparar el material cuando el material está muy endurecido para posteriores trefilaciones. Este ya es un tratamiento para entregar el material al cliente con las tensiones y dureza, resistencia mecánica y dureza que requiera el cliente. Previo a la trefilación, en el material colado por colada continua generalmente, lo que hacemos es una torsión. Tenemos el material tomado en este extremo y el material en el otro extremo también está tomado, pero tiene este mandril, tiene la forma de rotar. Vamos a hacer 10 vueltas hacia, por ejemplo, la derecha, luego 10 vueltas hacia la izquierda y vamos a verificar que el material no contenga defectos. ¿Qué evidencia la torsión? Y bueno, evidencia fisuras superficiales, pequeñas o grandes, o bien defectos de óxido dentro del material, óxidos que provienen de la fundición antes de la colada, y que vemos la rotura en copa y cono por tracción. ¿Sí? Esto se evidencia durante el ensayo de torsión. Este más bien se evidencia, esto durante la torsión y este cuando yo ya estoy trefilando. Lo que el cliente no quiere es que una vez que enhebró la trefila y empezó con el proceso de trefilado, que se corte el alambre por fisuras o bien por problemas internos de partículas de óxidos o impurezas que rompen a la tracción. Entonces, otro de los ensayos es el ensayo de tracción. Entonces, como ensayo de recepción del material antes de trefilar, torsión y tracción. Esos son los dos ensayos que vamos a requerir. En el proceso de trefilación, ¿qué podemos hacer? Y bueno, podemos hacer cables, una trefilación en forma continua, podemos hacer barras con secciones llenas, o podemos hacer tubos de secciones rectangulares, cuadradas o circulares. ¿Sí? Esos son los productos. Esto es lo que es una trefila en varios pasos.
Antes y después de la trefila tenemos carretes en los cuales, por ejemplo, aquí estaría la trefila. Estos carretes originan una tracción trasera y delantera de manera de ayudar en la trefilación, es muy similar a lo que pasaba en laminación, y para obligar al material a entrar bien recto dentro de la trefila. Entonces, siempre entre cada pasada de trefilación vamos a tener un par de carretes, uno adelante y otro atrás, ¿sí? Para mantener la longitud en todo lo que es el material a trefilar. Puedo hacer, en este caso le hago 5 pasadas de trefilación y en este caso hacemos 5. Luego el material, como estamos deformando en frío, no podemos deformar, como dijimos, más allá de un 75 o un 80%, porque el material adquiere la suficiente resistencia mecánica y dureza para convertirse en un material frágil. Y yo para trefilar necesito un material dúctil. Entonces, si yo pretendo seguir trefilando, que siempre ocurre, que yo necesito seguir trefilando, tengo que hacerle un recocido de recristalización del material para hacerle otro tren de pasadas de trefilación. Para que ustedes tengan una idea, un material de entrada por colada continua puede entrar en un diámetro de 9 milímetros, y al final del proceso de trefilación, con distintos recocidos de recristalización intermedios, podemos tener secciones del orden de la décima de milímetro, ¿sí? Eso sería el cable, por ejemplo, para conductores eléctricos. También podemos hacer alambres para electrodos, por ejemplo, a diferentes diámetros, en forma continua. Cuando vamos a trefilar barras, yo tengo una trefila y un carro con unas mordazas, con unas pinzas, en las cuales voy a aplicar la fuerza de tracción para obligar al material a entrar y pasar por la trefila. Lo voy a originar con este carro, que puede ser por accionamiento hidráulico, estas son las trefilas, este es el carro, o bien un accionamiento mecánico a cadena. En este caso estoy trefilando 2, aquí también estoy trefilando 2 materiales a la vez. ¿Para qué sirve este tipo de trefilación? Y bueno, para barras de tornería generalmente, barras que van a ser utilizadas en tornería. Las barras entonces se pueden obtener con una extrusión inversa en caliente o bien por trefilación en frío. Podemos tener el mismo material. Bueno, cuando queremos hacer tubos, podemos hacer una trefilación simple. Los tubos lo vamos a hacer con este proceso. Podemos hacer una trefilación simple de un material que ya viene en forma de tubo. En esta trefilación simple no podemos manejar el espesor interno, con lo cual manejamos el espesor exterior pero no el interior. Entonces la pared va a ser heterogénea. Si nosotros le ponemos un mandril fijo tomado en un extremo, el mandril va a darle forma a la sección interna. El problema que en este tema el mandril está tomado en un extremo, con lo cual esto me limita la longitud de los tubos que yo puedo sacar. En cambio, si yo tengo un tapón autocentrante,
este tapón se coloca antes de la trefilación, yo enhebro el tubo y cuando empiezo a tirar con la fuerza de tracción, este se autocentra y produce la deformación constante en el espesor. Entonces tengo calibrado el interior y el exterior. Cuando vamos a hacer los cálculos para la práctica, una fórmula que tenemos es la reducción. Aquí es que la trefilación se tiene un concepto muy similar como lo que es la laminación, se habla de reducción. La reducción sería el área de entrada menos el área final sobre el área de entrada. Si quiero hacer una reducción porcentual, la multiplico por 100. ¿Sí? O sea que en cada trefila yo voy a calcular qué porcentaje de reducción le voy a dar. Por ejemplo, el 30% en la primera trefila, el 25% en la segunda, el 15% en la tercera, el 5% en la cuarta. Siempre voy reduciendo las reducciones en la medida que el material se va endureciendo por deformación. Dijimos reducción, la reducción por paso, por cada paso de trefilación, lo ideal sería un 63%, lo normal estamos entre el 0 y el 45% por cada trefila, ¿sí? Cuando el alambre es fino, las reducciones son menores, entre un 15 y un 25%. Ahora, como cuando el alambre es grueso, las reducciones son mayores, entre un 20 y un 45%. La velocidad de trefilación, cuando los alambres son muy finos, trefilo a mayor velocidad, 50 metros por cada segundo, y cuando son secciones mayores, entre 1 a 2,5 metros por cada segundo. Esto se aplica. En el principio el alambre es grueso y en la última pasada el alambre es fino. Quiere decir que en las primeras pasadas las hacemos con una reducción muy grande a baja velocidad y las últimas pasadas las hacemos con reducciones pequeñas a alta velocidad, ¿sí? Se invierte tanto lo que es la reducción con la velocidad. Fórmula conocida, ¿no? Que la deformación real es el logaritmo natural de la sección de entrada sobre la sección de salida. La tensión de estirado sin fricción ideal, ¿no es cierto?, es la tensión de fluencia del material a trefilar por el epsilon sub x, que sería este, y sub f, logaritmo natural de su 0 sobre a sub f, la deformación real. Y la fuerza es esta tensión multiplicado por el área de salida. Recuerden que nosotros estamos tirando desde adelante, entonces el área es la de salida. En el caso de la extrusión, como tiramos de atrás, el área es el área de entrada. Esa es una forma memotécnica, digamos, de recordarlo. Cuando estamos trefilando en la realidad, que hay fricción, vamos a utilizar esta fórmula, en donde aparece este término y aparece este término. Aparece dentro de este paréntesis tenemos el coeficiente de fricción y tenemos la tangente del ángulo de deformación, ¿sí? El ángulo de trefilación. El phi es el factor de deformación, que ahora vemos cómo se calcula. La fuerza va a estar dada por esta tensión por el área de salida. El phi, el factor de deformación, es una ecuación empírica, es
0,88, perdón, más 0,12 por el diámetro promedio, o sea, el promedio entre la entrada y la salida, dividido 2, sobre la longitud del arco o línea, en este caso, de contacto. La línea de contacto es el diámetro de entrada menos el diámetro de salida, dividido 2 veces el seno del ángulo alfa, que es el ángulo de deformación por trefilación. ¿Sí? Bueno, y con esto terminamos lo que es trefilación, el último tema antes del parcial. Muchas gracias y nos seguimos viendo.